Como ya saben, en este canal hacemos presupuestos armados, unboxing, entre otras cosas más. Por supuesto, todas las posibilidades de este humilde canal, pero también en el proceso recomendamos componentes de diferentes tiendas, todo buscando la calidad-precio y dando información útil para que puedas decidir qué es lo que te conviene comprar. Sin embargo, en los últimos videos nos hemos estado enfocando en algunos componentes de AliExpress, dado que es una plataforma de ventas online que abarca un mercado muy grande e internacional. Y dado que la mayoría de los países tienen acceso y pueden comprar relativamente fácil en esta plataforma, es imposible que en este canal no la tomemos en cuenta, sobre todo porque en ella podemos encontrar ofertas que impactan positivamente en nuestro bolsillo. Pero algo que he notado en algunos seguidores de este canal es que existe cierta desconfianza a la hora de comprar en esta plataforma. En otro caso, algunos no saben siquiera cómo hacerlo. Es por ello que voy a tratar en este video de disipar las preguntas más importantes según mi propia experiencia personal. Y también aprenderemos a comprar en AliExpress, siguiendo por supuesto la compra de algunos componentes de los que hablé en mi último video. Así que si te interesa, trata de no perderte el más mínimo detalle. Importante, si estás pensando en armar tu equipo o ya tienes tu hermoso PC gaming, no puedes descuidar la seguridad de tu sistema operativo. Y no hay nada más seguro que tener tu Office y tu Windows original. Y sí, yo sé que la carísima licencia de Windows Retail hace que te tiemblen las manos para descargar cosas extrañas que te prometen no gastar nada. Pero por detrás siempre hay alguien esperando el momento perfecto para vulnerar tus datos y tu equipo. Pero tranquilo, que hoy tenemos la solución gracias a la gente de MyKeyShop, una tienda de licencias OEM súper económicas y totalmente legales que puedes activar en línea, para que puedas tener las actualizaciones de seguridad de tu Windows y tu Office de por vida. Así que elige la licencia que necesitas, te vas a tu carrito, nos vamos al módulo de pago, rellenamos nuestros datos y colocamos esto en el cupón para un 55% de descuento. Literal, el código del cupón es esto. Así que pagamos por supuesto por PayPal para más seguridad y ya tenemos nuestra licencia y nuestro equipo fuera de riesgos o de esta horrible marca de agua. Te recuerdo como siempre que todos los links los tendrás en la descripción y gracias a MyKeyShop por patrocinar este video. Lo primero y lo más importante, ¿es seguro comprar en AliExpress? Bueno, la respuesta corta sería sí, dado que AliExpress como plataforma cuenta con todas las certificaciones para que tu información personal esté resguardada durante todos los procesos que involucran las transacciones. También cuando realizas la compra, AliExpress como intermediario retiene tu pago y no lo libera al vendedor hasta que hayas recibido tu producto y no hayas manifestado ningún inconveniente. Esto significa que en caso de tener algún problema puedes iniciar una disputa y solicitar la devolución de tu dinero. Así que de existir algún inconveniente pueden darse varios escenarios: que te devuelvan el 100% de tu dinero, que es lo más común, que te piden que devuelvas el producto para devolverte el 100% de tu dinero, que si no puedes devolver el producto te devuelvan un porcentaje de tu dinero, o que simplemente en caso de algún desperfecto te envíen otro producto del mismo tipo. Por lo menos esos son los escenarios que vi en mi investigación antes de decidir comprar y recomendar esta plataforma. En pocas palabras, de existir algún inconveniente, lo que perderías sería tu tiempo más no tu dinero. Así que la pregunta en este caso no sería si es seguro comprar o no en AliExpress. La pregunta realmente sería ¿cómo comprar en AliExpress sin tener ningún inconveniente? Te voy a poner un pequeño ejemplo. AliExpress sería como un gran centro comercial que alquila sus diferentes locales a diferentes personas que colocan sus diferentes tiendas. Todos ellos deben seguir las reglas del centro comercial, cuyo principal objetivo es la satisfacción del cliente, para que más clientes visiten el centro comercial. ¿Significa esto que entonces ningún cliente podrá tener alguna mala experiencia? No, dado que es posible que algún vendedor no sea lo suficientemente ético a la hora de vender sus productos, o que algún vendedor cometa algún error humano, o que simplemente alguno de estos productos tenga algún desperfecto de fábrica. En cualquiera de los casos, la confianza le da la garantía de que si tienes algún inconveniente con algún vendedor, el centro comercial no te va a dejar desprotegido. Ahora, también puede pasar que sea todo lo contrario, que el vendedor sea uno ético, que el producto esté bien y que sea en este caso el comprador el que con malas intenciones quiera abusar del proceso de reclamo para obtener el producto gratis y salirse con la suya. Si el centro comercial permite esto, es posible que ningún vendedor quiera vender sus productos allí, cosa que tampoco le conviene al centro comercial. Pero esto no ocurre solamente con AliExpress, sino con la gran mayoría de plataformas en línea que actúan como intermediarios entre tú y algún vendedor, por lo cual de tener algún inconveniente, todas te van a pedir alguna prueba de
lo que dices antes de devolverte tu dinero o de solicitar que te envíen otro producto. Así que presta atención a los siguientes consejos para que siempre tu experiencia al comprar sea la más grata posible. Número 1. Aprenda a reconocer productos de confianza. AliExpress y muchas plataformas tienen un sistema de valoración para que puedas identificar fácilmente si un producto vale o no la pena. Básicamente, si ves que un producto se está vendiendo mucho, tiene una valoración por encima de 4 estrellas y ves que las valoraciones en la mayoría de los casos son positivas, lo más probable es que tú tengas la misma experiencia que ellos. También puedes ir un poco más allá, viendo los comentarios con menos estrellas para identificar qué pasó con los clientes que puntuaron más bajo. Y si te das cuenta que son casos muy poco comunes entre sí, es muy posible que tu compra termine siendo una más de las que simplemente todo salió bien. Número 2. Aprende a identificar buenos vendedores. También es posible que un producto que te llamó la atención tenga muy pocas ventas y valoraciones, o de plano no tenga ninguna. Esto no significa que tengas que inmediatamente descartar ese producto, sino que puedes buscar en AliExpress la parte donde está la tienda que está ofreciendo este producto. Si su valoración está por encima del 90%, significa que esta tienda se está esforzando por tener una buena reputación en la plataforma. Así que lo que puedes hacer es entrar en la tienda y ver las valoraciones de otros productos que está ofreciendo la misma tienda. Si la experiencia en esos otros productos ha sido buena de parte de los clientes, lo más probable es que se trate de un buen vendedor y que no tengas problema con el producto que te llamó la atención. Además, otro factor importante es la etiqueta que dice Choice, dado que el mismo AliExpress te está asegurando que puedes comprar con confianza a este vendedor, dado que tiene todo el respaldo de la plataforma. Número 3. Graba la apertura de tus paquetes. Aún tomando todas las previsiones, puede que se dé el remoto caso que tu paquete en particular sufriera algún desperfecto de fábrica o algún inconveniente en el envío. Si esto ocurre, tienes que tener en cuenta que si tú no quieres perder tu dinero, tampoco el vendedor. Por lo tanto, si se trata de un vendedor ético que sabe que sus productos son exactamente lo que él ofrece, seguro alzar una ceja en el momento que le digas que tu producto está malo. Así que si le muestras un video de la apertura de tu paquete, podrá ver exactamente lo que te llegó, podrá ver el inconveniente que estás presentando y lo más probable es que llegues a una solución mucho más rápida, dado que si solo tomas fotos después de la apertura del paquete, puede que la solución se tarde más o termines con un escenario menos conveniente. Ahora, teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos con el proceso de compra. Obviamente tienes que estar registrado en AliExpress. Puedes registrarte con tu número telefónico siguiendo los pasos o puedes simplemente registrarte con tus redes sociales. En mi caso yo me registré con mi cuenta de Google. Este punto es importante dado que en esta parte debes colocar el país, el estado y la ciudad donde quieres recibir tu mercancía, dado que de esta manera puedes ver los productos que te pueden llegar sin ningún problema. Tienes que tomar en cuenta que solo necesitas dos cosas para comprar en AliExpress: una dirección de envío y un método de pago válido. En la mayoría de los países existe el envío puerta a puerta de manera eficiente. En otros países o es poco eficiente o no existe en algunas zonas, o esto demora tanto que no vale la pena. En estos casos necesitarás un casillero, una empresa que haga de intermediario, que reciba el paquete por ti y se encargue del envío del paquete a tu país y puedas retirarlo en una de sus oficinas o en tu propia casa si tienen ese servicio. Esto es importante dado que, por ejemplo, en Venezuela los envíos directos podrían durar de 60 a 60 días en llegar, es decir que esto podría extenderse hasta 4 meses y al colocar este país no todos los productos del Express estarán disponibles. Si este es el caso en tu país, lo más recomendable es un casillero. Normalmente las empresas de envíos que ofrecen estos servicios te dan un casillero o una dirección de envío en los Estados Unidos. Reciben tu paquete, se encarga del proceso de importación y tú solo tendrás que retirarlo en una de sus oficinas. Obviamente te van a cobrar por este servicio, pero siempre suele ser mucho más rápido o más económico que comprar el producto en tu país. Solo sería cuestión de buscar en Google, colocando tu país y estado, cuáles son las empresas locales de envíos que ofrecen este tipo de servicios. En otros casos, por ejemplo, como México, no solo no tendrás problemas para el envío a tu país, sino que
muchos de estos productos contarán con envío gratuito. Una vez que tengas la dirección donde quieres que te lleguen tus paquetes, ya sea la dirección de tu casillero o de tu casa, te recomiendo registrarla en AliExpress antes de empezar a comprar. Si le das clic a cualquiera de las opciones de tu cuenta, se abrirá un menú donde podrás ver dónde colocar tu dirección de envío. Solo recuerda colocar tu dirección y número de contacto de forma exacta. O en caso de usar un casillero, coloca la dirección con las instrucciones exactas que te dará tu empresa de envíos. Para el segundo punto está el método de pago. Dependiendo de tu país tendrás algunos adicionales, pero los más comunes son tarjeta de crédito, tarjeta de débito o PayPal. En mi caso particular me gusta usar PayPal como pasarela de pago. Esto te da una seguridad adicional a la hora de comprar por internet. Y si no cuentas con una tarjeta de débito o crédito que se puede usar para compras internacionales, también existen empresas donde te registras y te suministran a tu nombre una tarjeta de crédito que puedes recargar para que puedas realizar compras por internet. Lo que yo hago es registrar esa tarjeta en PayPal y todo lo pago desde allí. Ahora, teniendo absolutamente toda la información necesaria, vamos a comparar algunos de los productos de los que hablé en el último presupuesto para armar un Ryzen 5 5600 con componentes de AliExpress. Obviamente, ya realicé toda la investigación para elegir estos componentes y las tiendas donde voy a comprarlos. Te dejo ese video por aquí arriba. Aquí está la placa madre que elegí, la Soyo B550M. Una vez estando seguro de que es esta la tienda donde quiero comprarla, le doy al carrito de compras. Lo mismo ocurre con el procesador, Ryzen 5 5600, al carrito de compras. Y aquí están, por supuesto, las memorias que me llamaron la atención. Estas Gloweye RGB DDR4. Verificamos que sea el combo de 2x8 a 3200 MHz y nos vamos al carrito de compras. Lo mismo para el almacenamiento de Movispeak. Todo parece estar bien, así que al carrito de compras. Por último, en esta oportunidad compraremos el cooler de Deepcool AG400. También lo agregamos al carrito de compras. Una vez tengas todos los productos seleccionados, le vamos a dar a ir a la cesta. Allí podremos verificar que todos los productos que elegimos sean los correctos para la compra y ver también el monto estimado a pagar. Si todo está bien, le vamos a dar a pagar y a partir de este momento voy a censurar todo dato que considere sensible. Por este lado estará la dirección de envío que previamente registramos y el método de pago. A mí me aparece PayPal porque es lo que tengo por defecto, pero si tú quieres elegir otro método lo puedes cambiar aquí. Por este lado te aparecerá el resumen de pago. Te recuerdo que las tasas de impuestos pueden variar según la política del país de destino y por aquí estará la opción para colocar el cupón de descuento. Tienes que revisar en la descripción de mis videos para ver si coloqué alguno. De esta manera la compra te puede salir más barata. Yo no usaré ninguno porque esos son específicamente para ustedes. Estando todo listo, le damos a la opción para pagar, en este caso por PayPal, y te va a aparecer un recuadro donde vas a ingresar a tu cuenta de PayPal. Y luego allí te dará la opción de pagar con tu saldo disponible, la tarjeta de crédito que tengas agregada o ambos. Le damos a completar compra y esperamos a que se procese el pago. Y listo, por acá AliExpress te informará que el pago fue completado. Si le das a comprobar mi pedido, podrás ver las órdenes de compra de cada producto y solo te toca esperar a que tus productos sean enviados. AliExpress te notificará por correo durante todo el proceso de envío, pero una vez que los envíen, tú mismo puedes ver el detalle de cada movimiento de tu paquete. En la opción rastrear pedido, que va a aparecer automáticamente en la pestaña de pedidos una vez que te envíen el producto. En caso de que uses un casillero, la empresa te informará que recibió tu paquete, te dirá cuánto costará el envío y te dará un número de guía para que también puedas rastrear tu paquete hasta que llegue a tu país. Y listo, solo te queda retirar tu paquete y disfrutar de ese precioso momento cuando abrimos algo nuevo. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto puedes unirte a los miembros de este canal y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes, como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.